Vamos a comenzar nuestro encuentro sobre sobre Megilat Esther, ya ingresando ahora en el cuerpo de la Megilá, aunque nos vamos a ir deteniendo como para poder analizar con detenimiento cada uno de los aspectos sonantes y altisonantes de la Megilá. En primera instancia vamos a recordar a los seres queridos que estamos evocando en esta semana, el señor Meir Neuach Ben Amelia, señor papá de la señora Verónica Cheja, que el 26 de Heshvan se cumple el primer año de su partida física, transcurriendo también en la semana de la partida física de nuestra querida amiga Becky Rivka Sabaj Bat Matilde, Bat Mazal Tov, Nishmata Tzerura Bitzura Chaim, y de la señora mamá de Daniel Cherkansky, Rachel Bat Israel. A todas ellas que Akadosh Baruj Hu las quiera ligar a los lazos de la vida eterna. Ule Abdil Ben Metim Lahaim, y tratando de salvar las distancias entre aquellos que han partido de este mundo físico y aquellos que vivan por 120 años, vamos a pedir en nuestro Sheur para la Refuá Shlema de la señora Hanaleye Bat Feige, nuestra querida amiga que vive en la ciudad de Valencia, de la señora Mercedes Bat Camila, que a Kadosh Baruj Hu le envía Refuá Shlema, de nuestro querido amigo Daniel, Matías Daniel, Matiteo Daniel Ben Rachel, que a Kadosh Baruj Hu le envía Refuá Shlema, y agregamos a la señora hija de la familia Costa, Erika Adas Bat Jabá, que a Kadosh Baruj Hu le envía Refuá Shlema y Ahlama Meira. Muy bien, bienvenidos a todos. Entonces vamos a ingresar un poquitito en el escenario de lo que queremos analizar hoy, que es la Megilá en sí mismo. Y entonces vamos a plantearnos un poquitito este camino que la Megilá tan especial nos empieza a relatar. Enseguida comparto el texto con todos ustedes, así también tenemos una forma de poder compartir también el texto de la Megilá. Y aquí, bueno, la caricatura oficial, y comenzamos entonces nuestra Megilá, donde vamos a analizar hoy hasta el versículo 8, porque aquí tenemos muchos elementos como para poder analizar y para poder ubicarnos dentro de la temática semanal. Nos dice la Megilá: Vaihi bimea Hashverosh, aconteció en los días de Asuero, a Hashverosh, el mismo Hashverosh que reinó desde la India, Hodu, hasta Etiopía, Kush, sobre 127 provincias. Vayamim Ahem, nos dice la Megilá, que en esos días, cuando el rey Asuero se sentó en el trono de su reino, que estaba en Shushan, la capital, en el tercer año, Bishnat Shalosh Moljo, en el tercer año de su reino, ofreció un festín a todos sus príncipes y sus siervos, al ejército de Persia, Parás en hebreo, y de Media, Madai, y a los nobles y príncipes de las provincias. También Mamash aparte Mim de Serea Medinot, como dice el texto de la Megilá. Cuando mostró Bearotó et Osher Kevod Malchutó, cuando mostró las riquezas de su glorioso reino y la magnificencia de su poderío durante muchos días, nada más y nada menos que 180 días. Y nos dice el versículo 5, Ubimelota y Amimaele, y cuando se cumplieron aquellos días, el rey brindó un festín a toda la gente que había en Shushan, la capital, tanto a los encumbrados, quiere decir, Lemigadol Beat Katán, a los grandes y a los pequeños, quiere decir, a los encumbrados como a los humildes, durante 7 días en el patio del jardín del palacio del rey. Muy bien, entonces ahora nos cuenta la Megilá, ya Hur Karpas Uthelet, Ajuz Bejablebut de Argamán. Había allí toldos de fino algodón blanco y azul,
sujetos con cordeles de lino fino de color púrpura y montados sobre barras de plata y columnas de mármol. Veamos, de Shesh. Mitot Zahav Bajesed, los reclinatorios eran de oro y de plata, sobre un piso, vean ustedes la riqueza, al Ritzpat Bahat Bashesh, verdes y blancos, con aplicaciones de nácar y mármol ónix. Realmente la descripción del palacio es impactante. Nos dicen aquí también en la Megilá, Beashkot Bichle Zahav, y les dieron de beber en copas de oro. Y esto es muy importante que lo sepan ahora, Beheilim Shonim, copas distintas una de las otras, y allí dieron Beyain Malhut Rab que Yadamelech, vino real en abundancia de acuerdo con las riquezas del rey. Beshetiah Hadat, en Ones, y la bebida fue brindada conforme a la ley. Dat, la palabra Dat aparece ya en la Megilá Esther, en la Megilá de Esther por primera vez, y la palabra Dat significa específicamente, como lo traducimos acá, muy concretamente, como la palabra ley. ¿Sí? Este es el concepto de la palabra Dat, que nosotros hoy decimos Dati y tratamos de identificar a la persona religiosa. Y la bebida fue brindada conforme a la ley, sin compulsión para nadie, quiere decir que no se obedía, por cuanto el rey había dispuesto que los funcionarios de su palacio vieran que cada cual hiciera según su propio gusto. ¿No es cierto? La Azot Kiretzon Ish Ba'ish. Aquí es entonces donde nosotros hacemos nuestro primer punto de detenimiento y análisis, porque aquí tenemos, como les decía, muchos elementos y vamos a tratar de estudiar la Megilá en forma tal de que esta Megilá, por lo menos el aprendizaje de Megilat Esther, no sea un aprendizaje superficial, sino que pretendemos obviamente que sea un aprendizaje realmente de lo más profundo. La Megilá se ocupa, nos dice el Rab Ariel, en el decreto, como sabemos, del exterminio que sobrevoló sobre el pueblo de Israel y el milagro de su salvación por medio de Mordejai y Esther. El relato de la salvación está dentro de un relato marco, quiere decir, aparece dentro de un relato de contexto. La Megilá empieza mucho antes del decreto y su final también está muy distante del milagro de la salvación. En el contexto, obviamente, la Megilá se desenrolla y nos muestra en forma muy amplia y en forma muy detenida, casi para maravillarnos, el glorioso reinado de Ahasverosh, de su banquete y de cómo era la orden establecida en el palacio real, y vuelve obviamente así también en el final de la Megilá, cuando nos habla del reinado de Ahasverosh y los impuestos que puso sobre las islas del mar. Este aspecto es un aspecto muy dominante, ¿saben ustedes? En general, los Jajamim veían cierta correlatividad entre aquello en que comienza el relato y cómo comienza el relato. Es más, decían en la Gemara de Berajot, Kol Perashá, Sheaitá Javivá al David, Patach ba be'ashrei, besiem ba be'ashrei. Dice, toda Perashá, todo tema que le era amado al rey David, empezaba con la palabra Ashrei y terminaba con Ashrei. Quiere decir que muchos Seilim empiezan con Ashrei, como el primero de ellos, Ashrei Temimei Ashrei Aish, y termina con Ashrei diciendo Ashrei Kol Josei Bo, el Teilim número 2. Quiere decir esa unidad del capítulo 1 y 2. Lo mismo acá. La Megilá sostienen quienes analizan el Tanaj, nuestro Tanaj desde esa perspectiva, obviamente nos dicen de que en última instancia el comienzo con este mega banquete que hizo Ahasverosh y después obviamente los otros dos banquetes que se van a hacer para los ministros y otro para los hombres de Shushan. Así también, como hay dos banquetes que se mencionan al principio que hemos visto, uno general y otro particular para los habitantes de Shushan, también los judíos van a hacer en los tiempos de la celebración de Purim dos banquetes.
quiere decir un banquete para los que vivían en las ciudades periféricas y otro banquete para los judíos capitalinos, los que vivían en la ciudad de Shushan. Un elemento también a tener en cuenta. La Megilá entonces nos cuenta el Rab Ariel, compartimos algunos de los conceptos que el Rab nos enseñó, entonces comparte, nos describe en forma general la vivencia del patio de la corte brillante, esa corte que mamás refulgía, que tenía riquezas, que tenía banquetes, perfumes, mujeres y obviamente todo tipo de lujos que se solían dar en los reinados. La corte real, en donde hay un rey aparentemente muy inestable, y los temas se van desarrollando por su propia forma y obviamente sobre estructuras, pensamientos, impulsos, instintos, a veces en pasajes muy estrechos, obviamente, y aparte extremadamente placenteros, donde ese placer no tiene límite, hasta también escenarios de enojo, de furia, de violencia, que son ingobernables en este caso. Quiere decir que vamos a tener todos los estados de ánimo también. Decisiones que son límites, son aceptadas o son decididas aparentemente con liviandad, ¿no es cierto? Una liviandad insoportable y el rey suele dar rápidamente su anillo a otros, permitiéndoles actuar de una manera desenfrenada en el caso de Ahasverosh con Amán. Por lo general, el lenguaje de la Megilá es un lenguaje muy concreto, muy sintético, y obviamente está insinuándonos a muchos de los factores de fondo en pocas palabras, en la Megilá inclusive tuvieron el mérito del relato el relato de la salvación de una manera muy extraordinaria. Todo lo que está contado del banquete, todo en forma muy acotada, y la salvación del pueblo judío en forma muy extensa. La Megilá entonces viene a detallarnos en forma muy acentuada y casi exagerada aspectos que son aparentemente faltos de importancia para el lector ocasional, como por ejemplo los nombres de los eunucos y de los sabios que acompañaban, ¿no es cierto?, a Ahasverosh. Entonces, la verdad es que no traen a nosotros uno por uno quiénes son, y los Jajamim entonces se dieron cuenta de que había un mensaje, un metamensaje, cuando estaban dando esos nombres, porque si no, obviamente, ¿para qué nos hubieran mencionado los nombres de esas personas? Y entonces, de una u otra manera, eso marca también una de las perspectivas centrales de la Megilá, como para traernos a nosotros un eco de las cosas que pasaron y que también tienen identidad propia entre aquellos que venían a la corte del rey. El autor de la Megilá describe con fervor el reinado de Ahasverosh y también su excelencia desde el punto de vista de las riquezas, y vimos cómo eran los decorados de los patios y de los pisos, etc. Pero también en forma exagerada nos revela la Megilá a nosotros, al lector sensible, que en principio no se deja llevar por esos aspectos, sino precisamente los critica ampliamente. Bien, entonces todo eso también forma parte del escenario de la Megilá. Ahora, entrando ya en el hecho de la Megilá en sí, en el reinado de Ahasverosh, obviamente se da un fenómeno, que los ministros abandonan sus países por una época ilimitada y se dedican, obviamente, a todo tipo de placer irrefrenable e infinito. ¿No es cierto? Es increíble. Los ministros, los gobernantes de los países se dedican a una fiesta extrema. En el reinado de Ahasverosh se hace un banquete con mucha seriedad y casi exagerada, y obviamente se van a grabar allí las leyes y las takanot, los decretos de la vanidad, de la nada, de lo vacuo.
la ley que va a ser ejercitada no para poner orden en el país, mamás, para establecer un país ordenado y establecido, sino que todo lo que se hace como ley es juzgar a una mujer, una reina llamada Bastí, porque no vino a ese banquete de borrachos, de embriagados. El juicio casi ridículo que se hace con mucho celo, con todos los aspectos relacionados al acto del juicio y a la ley en sí, no es sino una burla verdaderamente a todos los conceptos de la justicia y del juicio en aquella época y por supuesto en ese país, ¿verdad? Por otro lado, dice, en una apariencia pluralista, en principio el rey escribe o manda escribir a cada país en su lenguaje, a cada país en su idioma, la exigencia compulsiva, donde en el marco que se va a establecer, que los hombres sean aquellos quienes dominen el escenario de sus casas y que sean los que gobiernen y los que manden eventualmente el hacer de sus hogares. Aquí, la Megilá, en este primer capítulo, y ya lo vamos a ir avanzando y viendo, estamos dando el marco en este momento, también el escrito en este primer capítulo describe con detalle realmente infinito una maquinaria muy aceitada que fue levantada para formar mujeres y traerlas al rey a fin de que él elija para sí una nueva reina, con todo lo que representa el tratamiento cosmético prolongado y diríamos exagerado, que pasaron todas esas doncellas antes de llegar al rey, a Ahasverosh, para una noche y transformarse todas de esta manera, después de haber cohabitado con un hombre, en sus concubinas. Todo este tema, créannos, representa, obviamente le falta, es carente de toda una perspectiva racional y moral y tiene solamente un objetivo, que es satisfacer el impulso de un monarca, como era la vida de la monarquía en general. Ahasverosh veía en la mujer un objeto sexual, nada más, y solamente revisaba su belleza. Las cualidades, las aptitudes, las propiedades que tenían intelectuales o mentales o morales no eran importantes. Inclusive ni el abolengo de la reina futura, que en general obviamente sí era considerado en el reinado de Persia, acá en el reinado de Ahasverosh no era parte de la exigencia. La Megilá no habla en general de cómo elegir una familia sobre niños, sobre continuidad, sobre cómo tener al príncipe heredero, que ni siquiera se menciona y ni siquiera es considerado con respecto a todo lo que es hoy en día eh, un reinado normal, ¿no es cierto? Explican nuestros sabios que la Megilá en general no pone ningún énfasis en la parte familiar, en todo lo que representa el casamiento entre Esther y Ahasverosh o a los niños que nacieron. De acuerdo a la tradición de nuestros sabios de bendita memoria, Esther dio a luz un hijo para Ahasverosh y ese hijo se llamó Dariavesh, es decir, Darío, que en su momento fue el que va a permitir la construcción del Bet HaMikdash. Obviamente, esto lo dice el Midrash de Vaikra Rabbah. Amar Rabbi Yehuda ber Rabbi Simón, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Simón, Dariavesh Aharon ben Asher Esteraya. El último Dariavesh, que se menciona también en nuestro Tanaj, en la Megilá, es el hijo de Esther. Taor meimó betamé meavil. Era puro por parte de su madre y era impuro por parte de su padre. Y
en las Tosafot, que son los nietos y alumnos de Rashi, en la Gemara de Rosh Hashanah, dice Dariavesh ben Esther shenibna abayit beyamav. Obviamente, entonces allí en la Gemara se nos habla de Dariavesh, que era el hijo de Esther, que va a ser en sus días que se construya el segundo templo de Jerusalén. Por eso miren ustedes que es tan importante, ¿no? Cómo se relacionan las cosas, porque nosotros empezamos a estudiar ahora en el Beta Knesset, los Shabbatot, el libro de Ezra, y estábamos hablando de Shivat Zion, y mencionábamos, entre otras cosas, que el disparador para Shivat Zion se llama Ahrazat Koresh, la proclama de Koresh, en el momento en el cual este rey, Koresh, obviamente va a ser el que anuncie que el pueblo de Israel puede retornar a su tierra. Pero claro, el pueblo de Israel empieza la construcción del Bet HaMikdash, pero se encuentra con una oposición interna en la tierra de Yehudá, por aquellos que se llaman Shombronim, por aquellos que son los samaritanos. Ya los vamos a estudiar desde una perspectiva cuando lleguemos, porque es muy importante conocer los hechos de la historia. Yo pienso que son fundamentales que podamos conocerlos, y entonces después se va a renovar el proceso de la construcción en la época de Dariavesh, que es el hijo de Esther. Muy bien, entonces eso es lo primero. Eh, Tal vez lo que decíamos, el contexto, el marco de la Megilá representa, por lo tanto, dice el Rabariel, una parodia del reinado de Ahasverosh, casi como una carta de acusación grave y extremadamente bruta, que presenta con una ironía muy picante, muy fuerte y obviamente desnuda en una forma burlesca todos los defectos, todas las aberraciones que tenía ese reinado. Muy bien, así es entonces que los Jajamim hablan, obviamente, y también los escritos hablan sobre la Megilá sobre la Megilá de Esther, donde dicen, por ejemplo, que la Megilá de Esther es un disfraz literario. La crítica realmente dura, fuerte, sobre el reinado de Ahasverosh, que está esa crítica oculta dentro de la Megilá, no está limitada solamente al relato contextual al principio de la Megilá, este banquete y todo esto, sino también que la crítica esa, una crítica mortal prácticamente, fatal, también penetra el relato del milagro en sí mismo. Dice, los puntos cumbres del milagro y de la Megilá son la coronación de Esther y la coronación de Mordejai, descritos mamás en todo su esplendor y en toda su belleza, ¿verdad? Tanto cuando Esther es reina como cuando Mordejai va a ser paseado por el medio de la plaza pública por el mismísimo Amán. Ya lo vamos a estudiar, pero todo el mundo recuerda, porque estamos estudiando un texto que es medianamente conocido. No sé si lo habíamos conocido al descubierto, por lo menos hemos conocido el relato y es muy bueno que sepamos el relato. También va a ser muy bueno que entendamos los pormenores que se esconden detrás del relato. Pero después de que conocimos el reinado de Ahasverosh, tal cual era, está claro que esta grandeza era temporal y falta de sentido, completamente falta de sentido, y el milagro de la salvación no es sino una solución para la opresión, para la angustia de los judíos de entonces. La, la valoración popular al reinado de Esther, y es una valoración que se sostiene hasta el día de hoy, es una prueba íntegra e ingenua, casi de corta duración, de aquella persona que obviamente se enceguece por el color externo que eventualmente se envuelve la Megilá, o la Megilá envuelve la realidad. Sin embargo, eso uno puede enamorarse, ¿no?, de la Megilá y ponderar los hechos de Esther. Pero también dice el Rab Ariel, eso es un teur, es una descripción grotesca de la grandeza de Esther,
que tiene mucho de un rayo, dice como que es pasajero, pero sin ningún tipo de honor, sin ningún tipo de estatus y de posición verdadera. Esther no es reina, sino una sirvienta liberada y que Meshuketzet, que está esclavizada, y su gedulá y su grandeza es una grandeza completamente pasajera. Vaya, qué fuerte, ¿no? Escuchar todo esto y decir lo que nosotros pensábamos no es lo que pensábamos, es algo peor, lamentablemente. Ahasverosh no desarrolló ningún vínculo profundo con la mujer y una relación fija con ella, sino se relacionó con ella, como dijimos antes, como un objeto para sus entretenimientos. Su relación con Vashti, que era la reina original, era mala, y también su vínculo con Esther era un vínculo bastante débil. La Megilá obviamente pone de manifiesto justamente su relación humillante en la descripción de distintas mujeres que pasan con él distintos aspectos de desprecio. Ba'ere viva'a, ubaboker y shaba. Así dice la Megilá de Esther, que cada vez que las doncellas llegaban al palacio, llegaban por el atardecer y volvían a la mañana. Esto era un uso, un abuso sexual de esas jóvenes. Después de que fue elegida Esther como reina, Ahasverosh hace también un mishté enorme, hace un banquete muy grande, pero en paralelo también sigue buscando una mujer, porque dice la Megilá, y no, a veces no lo tenemos en cuenta, Ubeikabetz betulot sheinit. Dice Esther en el segundo capítulo, versículo 18-19, no me acuerdo en este momento, dice, y cuando se volvieron a juntar, betulot, doncellas, por segunda vez. Allí nos dice el Midrash que Iván Sherraá Mordejai Betulot Mitzkavtzot, cuando vio Mordejai que las doncellas eran vueltas a reunirse, lo Zaz Mishar, no se apartó de la puerta del palacio, Ela Shoel Beomer, hoy Lemi Shema Yaroket Esther, que Shem Sharak Basti, sino cada rato se preguntaba a Mordejai y se preocupaba diciendo, tal vez, pobre de mí, tal vez ahora la mate a Esther, así como la mató antes a Vashti. Y esto también es un escenario dramático, si ustedes ahora lo pueden descubrir. Se casó, hizo un mishté y ya estaban haciendo el nuevo concurso concurso, una forma de decir, ¿no? A eso nos acostumbraron en la diáspora. El Purim Bol y la elección de la reina Esther. Los judíos de la diáspora celebramos estos Purim de una manera atroz, porque estábamos lejos de todo lo que es la celebración sinagogal. Y entonces, claro, lo que conocíamos era el baile de Purim. Y la juventud sabría del baile de Purim. Seguramente se armaron muchas parejas en ese entonces, no me cabe ninguna duda. Pero a la vida hay que darle contenido, no solamente un hombre y una mujer, sino fundamentalmente darle un contenido. Bueno, el contenido es que la Megilá lo trae completamente desfigurado. Esther es la reina y ya mandan a buscar una segunda tanda de doncellas para el palacio del rey. Esther en sí misma reconoce la debilidad de su estatus y dice, cuando le dice a Mordejai, cuando Mordejai se entera de todo lo que está tramando Amán, dice, Vanilo ni creti la abuela Menejas de Shelo Shimyon. Esther va a decir en el capítulo 4 de la Megilá, y le dijo, mira, yo no fui llamada a ver al rey ya hace un mes. Quiere decir, el rey podía estar ausente, mejor dicho, podía... el rey podía eventualmente, perdón, el rey podía no llamar a la reina y no tener de ella, porque obviamente tenía muchas otras distracciones también que estaban allí en su palacio. Por lo tanto, ella no sabe. Eso quiere decir que Esther no sabe cuál es la relación del rey para con ella en ese momento. Y entonces, y si el rey no se encuentra en este momento en los brazos de otra amante. También dice el Rab Ariel algo que es sugestivo, pero también es interesante. Nos dice que también la grandeza de Mordejai tampoco es tan mamashit, es tan concreta.
y depende de una forma absoluta de, de los ardides del rey. La Megilá nos muestra la completitud del milagro y la completitud del Nafoju, que todo se invirtió cuando ella compara la grandeza de Mordejai con la grandeza de Amán. Sin embargo, en esta comparación también hay una espina. Mordejai, como Amán, puede encontrar su final a cada instante. Quiere decir, es terrible lo que se entiende de este Midrash. Dice, hablan aquí que la raíz del reinado de Esther y Mordejai está en el reinado de Yosef y su grandeza, por medio de comparaciones lingüísticas, e inclusive el reinado de Yosef fue un reinado temporal que no tuvo nada concreto y se olvidó del corazón después de una generación, donde nos dice el libro de Shemot, se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no supo a Yosef. Quiere decir que el Midrash hace una comparación muy interesante sobre todo lo que representa eventualmente el reinado de Mordejai y Esther con el reinado de Yosef. Bien. Entonces, un minutito, por favor. Un minutito, ya estoy con ustedes, les pido disculpas. Perdón. Estaban llamando del Betadín, entonces estoy dando un mensaje nada más. Perdonen. Entonces, los Jajamín pusieron en comparación también el gobierno de Yosef con el gobierno de Mordejai y de Esther, que uno se puede vanagloriar de todo eso y de repente, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, para nada. Esto realmente fue tan temporal y de tan poca grandeza que a veces nos bajan las inquietudes, ¿no? También la salvación de Mordejai y Esther no es una salvación verdadera, explica el Rab Ariel. No ha acontecido en la Megilá una revolución en sentido único que ha acomodado y que ha ordenado las cosas. La salvación de Israel vino a duras penas e inclusive la muerte de Amán no trajo la salvación definitiva y completa. Y en términos generales, no hay lugar en la Megilá, en la Megilá del Galut, para la salvación en sí. Porque la verdad nos salvamos desde el punto de vista físico, pero el Galut siguió estando allí, ¿no es cierto? Porque dicen los Jajamim, antes del milagro éramos esclavos de Hashverosh. Y ahora dice, Akate, Abdea Hashverosh Anan. Y todavía somos Abdea Hashverosh. Todavía seguimos siendo esclavos de Hashverosh. Ustedes saben entonces que este es el motivo por el cual no decimos Halel en Purim. En realidad ese es el motivo, porque uno dice, ¿por qué no decimos Halel en Purim? Si decimos Halel en Hanukkah, ¿no es cierto? Hablando del par en par, porque que digamos Halel en Pesach, Shavuot y Sukkot, bueno, son fiestas de la Torá, pero Hanukkah y Purim no lo son fiestas rabínicas. Entonces, ¿por qué en Hanukkah decimos Halel y en Purim no? Entonces la Gemara, que se lo pregunta, contesta y dice, bueno, al Nisim Shayu Be'eretz Israel me barjina. Sobre los milagros que acontecieron en la tierra de Israel, decimos Halel. Pero sobre los milagros que pasaron fuera de la tierra de Israel, no decimos Halel. Bueno, muy bien. Entonces ya
me dieron media respuesta, no me dieron una respuesta entera. Entonces entiendo de que Hanukkah es un milagro que aconteció en Eretz Israel. Claro, es verdad, los macabeos, etcétera, muy bien, excelente, está clarísimo. Y Purim aconteció fuera de Israel y por eso no se dice Alel. Pero surge un cuestionamiento y dice, momentito, Pesaj también es un milagro que pasó fuera de Israel. Pesaj también pasó fuera de Israel, empezando con la lista de las celebraciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos Alel en Pesaj? Entonces, la respuesta de los Jajamim es contundente. Y ahí es la respuesta que tenemos que hallar nosotros también. En Pesaj, Akadosh Baruj Hu nos liberó de Mitzrayim y de las manos del faraón. Dejamos de ser esclavos del faraón para pasar a ser esclavos de Hashem. Pero en Persia, en Purim, éramos esclavos de Ahasverosh y seguimos siendo esclavos de Ahasverosh. No cambió absolutamente nada la realidad. Y como no cambió la realidad, seguimos siendo esclavos. El milagro fue, pero seguimos siendo esclavos, porque al final de cuentas, Mordejai y Esther están subrogados a, obviamente, al rey Ahasverosh. Y entonces, por eso es que no decimos Alel. Ustedes entienden. Entonces, esto es lo que nos menciona el Rab Ariel y que no es un aspecto crítico, sino que nos está hablando de un aspecto real. Y yo pienso que todas estas cosas las tenemos que ver dentro del texto y en el contexto, porque estamos viendo el texto de la Megilá, pero también estamos avanzando a otros escenarios que vamos a llegar a ver posteriormente, pero que tenemos todos engarzados como una cadena de piedras preciosas. El imperio persa pretendió ser un reinado de la ley y el orden, pero en ese reinado lo único que dominaba era el sorteo, las suertes, el goral, el pur, ¿no es cierto? Toda una serie de artificios gubernamentales y fundamentalmente caprichos. Secretarios, vicereyes, viceministros, lo que fuera, todos llenos de caprichos. Las dos órdenes opuestas, contradictorias, antagónicas de Amán y de Mordejai, a los pueblos del imperio persa, dejan entrever, desnudan a los ojos de todos el carácter del imperio persa, del imperio de Ahasverosh, del reinado. Amán que manda a matar a los judíos y Mordejai que manda a decir que los judíos se defiendan. Ambas son cosas contradictorias. El hecho de ser tan meticulosos en querer preservar cada uno de los aspectos legales, pero fundamentalmente lo que vamos a estudiar en la Megilá, cómo se cuida de escribir las dos órdenes opuestas en forma definitiva, es que uno manda a escribir y firmado con el sello del rey y otros mandan a escribir firmado con el anillo del rey. Todo eso viene a revelarnos no el milagro, sino también la burla que hace la Megilá al reinado de Ahasverosh. La palabra del rey es ley, pero el rey está, él, esclavizado, atado a la ley de sí mismo, también cuando se hace el opuesto de su voluntad. El rey es el que creó una anarquía absoluta y embrió bandos completamente antagónicos, los últimos de los primeros, y solamente con la intención de que se preserve el frente legal, externo, exterior del reinado. Con la orden del rey se van a levantar los pueblos para exterminar a los judíos en un día determinado, el 13 de Adar, ¿verdad? Y con una orden idéntica se van a levantar los judíos en ese mismo día y van a matar a todos los genocidas que venían a matarlos. De no haber sido las cosas que traían un dolor tan profundo, el reinado de Ahasverosh, porque las situaciones son dramáticas,
el reinado de Hashverosh despertaría entre nosotros una profunda burla y risa y desprecio realmente a todo lo que estaba aconteciendo allí, ¿verdad? La Megilá, por último, viene a resumirnos el relato del milagro y nos dice, porque Amán, hijo de Amdatá, el Agagita, Sorer Kola Yehudim, el enemigo de todos los judíos, pensó sobre los judíos en exterminarlos y echó una suerte para Lehumam u Leabdam, quiere decir para confundirlos y para exterminarlos. Toda la culpa en la Megilá está puesta, esto ya está al final de la Megilá, en el capítulo 9. Toda la culpa está puesta sobre Amán, mientras que aparentemente el rey queda como un tzadik también, queda como un hombre justo, íntegro, perfecto. ובבואם לפני המלך אמר אם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. Y así dice que cuando vino delante del rey, Esther dijo con el libro que se había escrito a favor de los judíos, ahora se habría de tornar en contra de él el pensamiento negativo de Amán que pensó sobre los judíos, y todo eso se volvió contra él y lo colgaron a él y a sus hijos sobre el árbol. Aparentemente, dice, el Rab dice, en el momento que le fue manifiesto, claro al rey, esa tentativa tan terrible, entonces allí el rey se apremia en impartir justicia. Solo que también esa descripción es una sátira muy aguda, porque está completamente opuesta a lo que realmente pasó en la realidad. Tal vez haya aquí una censura interior, como obliga cualquier dictadura terrible en este mundo, pero la contradicción más sobresaliente es tan grande que la Megilá consigue su objetivo. O sea que el rey también es parte de ese deseo, nada más que no lo puede cumplir. Dice, no es casual, ¿no? No es el único motivo donde utiliza el texto bíblico en una descripción satírica. Bilam, ustedes recuerdan, el hechicero de las naciones, contratado por Balac, fue presentado en forma satírica cuando él tiene esa discusión con su burro, ¿no? O sea, el hombre discutiendo con su asno. El animal logra percibir a un ángel y se detiene delante del ángel, como dándole reverencias, mientras que Bilam, el gran profeta, que ve todo, no vio absolutamente nada. El asno reconoce sus límites y el profeta todopoderoso no entiende que él no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. El libro de Yoná, el profeta Yoná que leímos en Yom Kippur, describe una discusión heroica entre el profeta y su creador. Pero Kadosh Baruj Hu lo pone al Naví, a ese profeta que se revela en situaciones que hacen que su guerra se sienta verdaderamente una guerra ridícula eventualmente y con capacidad de poder, de poder ser burlado él mismo, tanto en el vientre del animal, tanto como con el árbol de ricino que se seca en una noche. El texto de la Megilá utiliza esta sátira ¿para qué? En su lucha contra la idolatría, cuando obviamente describe el ídolo que está más allá de los ojos del carpintero que está tallándolo en su madera, así como lo dice el profeta Yeshayahu. Bien, bueno, esto es la primera parte de estos 8 versículos primeros que nos va a llevar a la última parte de poder analizar a partir de la semana que viene si el Melech, el rey que estamos hablando, es un Melech Hajam o Tipesh. Si Ahasverosh es un rey sabio o es un rey realmente imbécil. Y
vamos a entrar después ya en la segunda parte del capítulo 1, que es el juicio a Vashti. Voy a ver la pregunta que me han mandado. Ya ahora es tiempo de irnos para Minja. Shalom Rab, a partir de la presente Megilá se nos permite en diáspora el poder defendernos de los enemigos que vengan a destruirnos en contra de la posición de conceptos dados por judíos de corrientes antisionistas y ultrarreligiosas, quienes determinan que los judíos debemos dejarnos morir sin defendernos, pues es nuestro castigo y por eso estamos en la diáspora. Bueno, y yo pienso de que esto es discutible. Yo no creo que esto sea la posición natural. Esto puede ser de alguna idea de algún grupo pequeño. No creo que esto sea la norma. Lo podemos discutir en otro momento, pero no pienso de esa manera. Yo creo que la Megilá marca lo que marca para cada judío en su época, aunque la época de Megilat Esther es una época muy dramática de por sí, porque los judíos estaban más que alejados, ¿no? Más que alejados, no estaban alejados, estaban más que alejados. Bueno, Shavua Tov lo hablaremos en el correr de nuestro trabajo, que tengamos una excelente semana, Besorot Tovot, una curación completa. Por ahora los shiurim se van adelantando, a veces 15 minutos, porque aquí el sol se pone muy, muy temprano. Ya a las 5 menos cuarto tenemos la puesta del sol. Muchas gracias a todos. Shavua Tov.